¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy les traigo un videito bastante curioso para cada uno de ustedes. Hoy vamos a reaccionar qué pasaría si Estados Unidos invadiera México para pelear contra los carteles, ¿no? ¿Por qué hace algún tiempo surgió esa idea por parte del gobierno americano, ¿no? Arranquemos de una vez, comandos. Se alista los lanceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Canal que, mejor dicho, tiene un contenido Desde que México y los supremamente Estados elegante. Unidos son países independientes, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se han roto 3 veces desde su establecimiento en 1822. La primera en 1845, durante la anexión estadounidense de Texas, la segunda en 1858, por presuntos abusos del gobierno mexicano a ciudadanos estadounidenses, y la tercera en 1914, después del bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz. Sin embargo, a partir de 1917, ambos países han disfrutado de una cada vez más próspera relación diplomática y económica, que a pesar de serios problemas como el tráfico de armas y narcóticos, así como la migración ilegal, sigue siendo una de las más sólidas y productivas del mundo, lo que no obstante podría cambiar de un día para otro si los Estados Unidos deciden intervenir militarmente, sin autorización, en México. Pero ¿sabes qué podría propiciar una situación así? ¿Y qué consecuencias traería para ambos países norteamericanos? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy te hablaré sobre qué pasaría si Estados Unidos entra a México a luchar contra los cárteles, sobre todo si lo hace sin autorización del gobierno mexicano. A traer democracia, como le dicen ellos, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos este video en serio porque lógicamente es un video bastante bien estudiado y analizado, ¿no? En marzo de 2023, el senador Lindsey Graham, miembro del Partido Republicano, propuso introducir una nueva legislación en los Estados Unidos que designara a los cárteles del crimen organizado en México como organizaciones terroristas Terroristas, ¿no? extranjeras. Y para eso sería muy fácil ellos invadir cualquier, porque ellos siempre invaden los países con el cuento del terrorismo, ¿no? Últimamente, ¿no? Últimamente lo hacen bajo esa premisa. Legislación que, de ser aprobada, sentaría las bases necesarias para autorizar ataques directos de las fuerzas estadounidenses sobre dichos cárteles dentro de territorio mexicano, Sin previo aviso el gobierno mexicano, ¿no? argumentando que estas organizaciones criminales debían empezar a ser tratadas de la misma forma que el Estado Islámico. Otros miembros de aquel mismo partido político e incluso los entonces posibles candidatos presidenciales Ron DeSantis y Nikki Haley también sugirieron que dicha hipotética intervención militar podría ser llevada a cabo con o sin autorización del gobierno mexicano. Ahora bien, aunque actualmente ninguno de estos dos últimos personajes figura ya dentro de la carrera presidencial de Estados Unidos, la retórica de intervención militar antinarcóticos de aquel país sobre su vecino del sur ha estado presente entre distintos grupos e individuos de la política estadounidense durante años, incluso de la mano de miembros del partido rival, el demócrata, como Pete Buttigieg, hoy miembro del gabinete presidencial de Joe Biden, y quien en 2020 también sugirió enviar tropas a territorio mexicano para combatir el problema del narcotráfico. Pasa es que los carteles mexicanos se están organizando ya de manera militar, ¿no? O sea, ya no son carteles que venden droga, son grupos armados ya, güey, o sea, son ejércitos que le plantan cara a cualquier grupo de fuerza pública ¿en qué? En México, ¿no? Como lo que pasó aquí en Colombia. Ahora bien, sí, sobre papel, una fuerza militar tan poderosa como la estadounidense ciertamente podría inclinar con facilidad la balanza en la guerra contra las drogas, pues, seamos honestos, hasta 100 de los llamados narcotanques no tienen nada que hacer contra un solo vehículo M2 o M3 Bradley, por ejemplo, y mucho menos contra un A10 Warthog
o una C-130 de ataque a superficie. Sin embargo, la situación no es tan fácil como simplemente designar a esos grupos como organizaciones terroristas, entrar a México, limpiar el país y en unos años retirarse para dejar tras de sí una nación próspera y mágicamente liberada de su peor cáncer. De hecho, no hace falta mirar más allá de Afganistán, Irak o Siria para darnos cuenta de cómo han terminado las más recientes intervenciones militares estadounidenses para la gente de aquellas naciones, más cuando las devastadoras consecuencias de una guerra así comienzan a afectar al país objetivo mucho antes de que se realicen los primeros combates. Verás, el simple hecho de designar a los cárteles como organizaciones terroristas automáticamente clasificaría a México como un país mucho más peligroso para la inversión y los negocios extranjeros, e incluso para el turismo. Claro, eso afecta al 100% la imagen de un país. Por decirlo, en Colombia, nosotros por eso es que vivimos tan llevados, weón. Por eso es que aquí el tema de la inversión privada es tan poquito. Al extranjero casi no le gusta venir a este país a invertir dinero. ¿Por qué? Porque pues existen estos grupos guerrilleros, paramilitares y de narcotráfico ligados también a estos grupos que no permiten que de cierta manera se cambie la imagen del país, parce. Y eso es verdad. Eso es una imagen maluca. Algo devastador para un país que anualmente obtiene ingresos por más de 140.000 millones de dólares, equivalentes a 2.385.000 millones de pesos, nada más del turismo. Y esto sería solo la punta del iceberg en términos de consecuencias económicas para ambos países, pues las industrias manufactureras y comerciales extranjeras ubicadas en México, así como el comercio exterior, también podrían verse seriamente afectados. Y sí, repito que todo esto que acabo de comentar podría suceder incluso antes de que comenzara cualquier operación militar, simplemente por el hecho de que México estaría clasificado ahora, oficialmente, como la base de operaciones de una serie de grupos terroristas. Sin embargo, también es cierto que, contrario a la creencia popular, los políticos estadounidenses que han sugerido enviar tropas a México nunca han hablado abiertamente de iniciar una invasión en dicho país, enfocándose más bien en sugerir operaciones especiales de alcance limitado, cuyo objetivo sea eliminar a líderes criminales. Algo similar a lo que se ha hecho en Colombia, ¿no? Por parte de los estadounidenses se ha recibido mucho apoyo. Incluso hay un plan que se llama Plan Colombia, donde nos dan recursos, dinero, armas, bueno, en fin, ayudas de cierta manera militares para poder combatir contra las guerrillas y los paramilitares y los narcotraficantes. Como tal, no han hecho injerencia directa en las operaciones, porque ningún soldado americano ha participado en ellas, tal cual, ¿no? Sí, pero como tal, sí hacen ese tipo de, de injerencia a nivel monetario, que es lo que también afecta al país, porque entonces ellos ponen plata sobre la mesa, entonces sobre eso ellos tienen derecho a opinar y a decidir muchas cosas en el país, ¿no? Es triste, pero es la realidad. Destruir laboratorios de manufactura de sustancias ilícitas y de cualquier otra forma sabotear las operaciones de los cárteles. De hecho, Dan Crenshaw, representante del Partido Republicano, ha aclarado que una de las principales metas de este tipo de operaciones sería librar una guerra psicológica contra el crimen organizado, en la que el miedo de dichos grupos a la maquinaria de guerra estadounidense contribuyera en buena parte a reducir la eficiencia de estos. Aún mentira, güey. Eso es una gran mentira, parce. Colombia es un ejemplo de esa intervención. Y sí, quizás una larga serie de discretas operaciones especiales en conjunto con las Fuerzas Armadas de México, con la expresa solicitud y autorización del gobierno mexicano, podrían frustrar hasta cierto punto las operaciones de manufactura, distribución y exportación de narcóticos en ambos lados de la frontera. Pero esto es algo que las mismas Fuerzas Especiales de México llevan haciendo desde hace años con resultados limitados, y que incluso con ayuda estadounidense podría seguir haciéndose a perpetuidad sin llegar nunca a una conclusión definitiva. La triste realidad
es que hoy el crimen organizado ha permeado de manera tan profunda en tantos aspectos de la sociedad mexicana que no podría extirparse de raíz sin incurrir, tarde o temprano, en daños colaterales cada vez más importantes. Pues no es un secreto que los cárteles tienen en su bolsa a decenas o quizás cientos de funcionarios públicos en todo el territorio mexicano. Y debido a ello, es más que obvio que estas organizaciones no están forzadas a limitar sus operaciones a las áreas más remotas y deshabitadas del país, en ciertos casos teniendo hoy el control incluso de asentamientos poblacionales enteros. Es que el conflicto mexicano es un conflicto, vuelvo y repito, yo siempre lo he dicho en los videos, es un conflicto muy rural, perdón, muy urbano en las ciudades. A diferencia de nosotros, que nosotros sí es más que todo en el monte, en la selva, en la sierra, como dicen los mexicanos. Aquí el mexicano es muy urbano en las ciudades, ¿no? Entonces en las ciudades es muy complejo, ¿sí? Porque en las ciudades se mueven de todo. Y es muy difícil combatir este tipo de organizaciones a ese nivel, parcero. Por esta misma razón, vuelvo a mencionar que, aunque la propuesta estadounidense no contemple una invasión militar real a gran escala, su realización tampoco es tan fácil como enviar solo algunos soldados y drones a destruir bases criminales con precisión quirúrgica y nada más, pues estos emplazamientos muy frecuentemente podrían hallarse en medio de áreas residenciales, comerciales o de cualquier otra índole. Eso es lo complejo del conflicto mexicano. Por esto mismo te pregunto, ¿qué crees que pasaría al primer momento que un misil Hellfire no eliminara solo a su objetivo, sino también a decenas de civiles mexicanos inocentes a su alrededor? Y peor aún, ¿qué pasaría si esto sucediera con el consentimiento del mismo gobierno mexicano? Tú dime cuál de los dos bandos crees que comenzaría a verse cada vez más como el malo, y así entenderemos por qué la situación podría rápidamente degenerar en una guerra antiinsurgencia a gran escala, con resultados aún más devastadores que la misma guerra contra las drogas. Es precisamente por este tipo de situaciones que la eliminación del crimen organizado en México, o en cualquier otro país, no es tan fácil como simplemente dejarle caer todo el poder del Estado a los cárteles y que pase lo que tenga que pasar. Sí, la solución verdadera efectivamente requeriría de una buena dosis de fuerza bruta bien medida, pero también de un cambio diametral. No, la solución verdadera para cambiar el tema del narcotráfico dentro de los países que sufrimos de este flagelo no es el plomo. Olvídenlo, muchachos. Eso no es el plomo contra los narcos. No, señores. La verdadera forma de combatirlos es coger esa juventud y darles oportunidades de estudio, de trabajo, de crecimiento personal, de desarrollo, ¿sí me entienden? Mostrarles que no es simplemente el narcotráfico, que ellos no se pueden ganar la vida solo con el narcotráfico, sino que hay otras maneras de hacerlo. Porque es que muchos de estos territorios donde hay el narcotráfico, el Estado no hace presencia. Y no hace presencia, no estoy diciendo que no hayan entidades públicas, sino que hablo sobre el tema social. El Estado no hace presencia con planes realmente eficaces, sino que lo que hace es combatir con bala, con plomo a los delincuentes. Entonces, de cierta manera, delincuentes que se vuelven héroes para la misma población civil y ejemplos a seguir para los niños. Entonces, ese es un ciclo perpetuo de violencia a violencia, porque la violencia no se detiene con violencia, hermano. Eso sí, olvídelo. Eso no se detiene con violencia. Hay que estudiar mucho cómo generar un cambio mental sobre la gente. Es la única manera, parce. En lo más profundo de la psique política, militar, policial y social del mexicano, en la que cánceres como la corrupción, la falta de empatía y el no me importa qué le pase a los demás, yo ya chingué, también pudieran ser eliminados de raíz. Y sí, quizás lo único peor que una operación militar conjunta mal medida en su ejecución sería una operación militar unilateral, en la que el gobierno estadounidense cumpliera con las amenazas de algunos de sus miembros de entrar a México con o sin autorización. Sí,
Se entiende que con la gran crisis de fentanilo y otras sustancias que hoy se expande como fuego en los Estados Unidos, el gobierno de aquel país busque hacer todo lo necesario para frenar el ingreso a sus fronteras de este tipo de venenos, pero invadir no solo a un país soberano, sino a uno de sus más importantes aliados y socios en todos los aspectos, es más una reacción precipitada que una solución sensible y Se podría dar ese contexto, nunca se daría realmente. Creería yo, en mi ignorancia, que jamás se daría. bien planeada. Pensémoslo un momento. ¿Cuál se supone que debería ser la reacción de las Fuerzas Armadas mexicanas ante la presencia de una fuerza militar extranjera no autorizada dentro de México? Por supuesto que la respuesta es, primero, identificar a la amenaza y acto seguido neutralizarla con o sin el uso de la fuerza, ya sea arrestándola o, en el peor de los casos y de ser posible, eliminándola. Ahora bien, dependiendo del nivel de comunicación que ambos gobiernos sostengan en una situación así, lo menos malo que podría suceder sería un escándalo diplomático tras el descubrimiento y arresto de fuerzas de los Estados Unidos en territorio mexicano, lo cual no es nada comparado con lo que sucedería si el encuentro entre ambas fuerzas se convirtiera en un enfrentamiento, causado casi seguramente por la falta de comunicación entre mandos y por la identificación errónea entre combatientes de uno y otro bando. Pues quiero pensar que un soldado estadounidense no dispararía adrede contra uno mexicano, ni viceversa. En un caso así, y tratándose de un incidente aislado, y no de una situación que se repita una y otra vez, una declaración de guerra seguiría siendo muy improbable. Pero las relaciones diplomáticas entre ambos países ciertamente sí se verían gravemente afectadas. ¿Y cuál es la necesidad de llegar a ese punto cuando es claro que la cooperación sería el mejor camino a seguir? Ahora bien, en mi opinión, la forma más rápida y efectiva de acabar con el problema del narcotráfico en México sería, simplemente, acabar con la demanda de dichas sustancias en los países consumidores, principalmente en los Estados Unidos, en donde también se requeriría de un cambio radical en la psique de sus ciudadanos, quienes tienen sus propios muy particulares problemas e Esa es una solución tibia realmente al problema de las drogas, ¿no? Todo, a ver, ¿qué pasa? La gran mayoría nos han vendido la imagen, les soy sincero, hay muchos políticos que nos han vendido la imagen que el problema es Estados Unidos porque ellos consumen toneladas de drogas, que son los europeos, porque ellos manejan, o sea, consumen cantidades de drogas, ¿sí? Y de cierta parte es verdad, es una parte del problema, pero el problema real radica en el abandono del Estado a las poblaciones y comunidades que producen ese tipo de elementos para poder vivir, ¿sí? Es eso, muchachos. No es porque los gringos se me soplen cantidades de toneladas de... No, porque si no son los gringos, son los europeos, si no son somos internamente. ¿Me entiendes? Eso es un negocio. Sino que los gobiernos muchas veces tratan de ocultar o tratan de justificar el por qué no pueden luchar contra la droga. Ah, es que esos gringos siguen metiendo perico al despenque. No, papi, olvídenlo. Eso no funciona así, vuelvo y repito. O sea, el problema de la droga en los países como nosotros, y hablo por Colombia, que yo tengo 40 años de mi vida aquí viviendo en este país y conozco muy, muy a fondo el problema, es eso, parce. La falta de oportunidades para el campesino, la falta de oportunidades para el joven. Eso. Buscan el dinero fácil, de cierta manera, y eso se representa en que es un negocio muy rentable ahora, un negocio demasiado rentable. Ese tipo de negocios deberían, como tal, eh, legalizarlos y verá que esa mierda se iría para el piso. Eso es el problema. Como son negocios ilegales, vale mucha plata. Cuando un negocio es legal, como pasó con el alcohol en su momento, se va para el piso, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema complejo, parceros, que hay que tratar desde muchos puntos de vista. Sigamos con el videito. idiosincrasias, aunque esto ya es tema para otro video. Pero dime,
¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, comandos, un video bastante interesante, ¿no? Como siempre, los videitos de la armería, interesantes, bien hechos, bien explicados, parceros. Gracias por la recomendación. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like. Nos estamos viendo y en uno próximo. Chao, muchachos.